Vendo la viña por 50 euros millones, pero para ti no hay nada, dijo mi padre. Sonreí. ¿Quién es el comprador? Él respondió orgulloso, Terra Viva. Reí, papá, yo soy Terra Viva. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire frío de diciembre olía a leña quemada y a pino. Dentro del gran salón de viñedos de la torre, el calor de la chimenea crepitante envolvía el ambiente, haciendo danzar las sombras sobre los retratos de mis antepasados. La mesa de caoba, pulida hasta reflejar las luces del candelabro de cristal, estaba dispuesta para la cena de Nochebuena, un ritual tan antiguo como los propios viñedos. Yo llegué la última, como de costumbre. Aparqué mi vieja camioneta Ford, cubierta de una fina capa de barro seco de los caminos rurales, junto al impecable Porsche negro de mi hermano Darío y el reluciente Range Rover blanco de mi hermana Maite. El contraste era casi una declaración de intenciones. Al entrar, el murmullo de la conversación se detuvo por un instante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi padre, Alejandro, presidía la mesa, con su porte regio y su expresión de patriarca satisfecho. Mi madre, Sofía, a su lado, me dedicó una sonrisa tensa, de esas que se usan para mantener las apariencias. Darío, recostado en su silla con una copa de vino en la mano, me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis botas de trabajo y mis vaqueros. Vaya, vaya. La hija pródiga ha vuelto de sus cultivos, dijo con una sonrisita burlona. ¿En serio, Elara? ¿Cuándo vas a comprar un coche de verdad? Esa chatarra es una vergüenza para el apellido de la Torre. Ignoré su comentario, acostumbrada a sus pullas. Me acerqué a saludar a mis padres. Feliz Navidad, papá, mamá. Mi padre apenas levantó la vista de su copa. Elara. Has llegado tarde. El camino estaba complicado, respondí, sin dar más explicaciones. Sabía que no le interesaban. Maite, enfundada en un vestido de seda que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses, se abanicó con la mano. ¡Ay, hermanita, siempre con tus aventuras! ¿Cómo va tu huerto? ¿Sigues plantando lechugas o algo así? Su tono era una mezcla perfecta de compasión condescendiente y desdén. Va bien, gracias, dije, tomando asiento en el lugar vacío al final de la mesa, lo más lejos posible del centro de poder. Mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre, me observaba desde el otro lado con sus ojos pequeños y resentidos. Él era un hombre que vivía en una sombra perpetua, siempre sintiendo que la vida no le había dado lo que merecía. La cena comenzó. La conversación giraba en torno a los temas habituales, el último viaje de esquí de Maite y su marido a los Alpes, el ascenso de Darío en su empresa de marketing de lujo, los planes de mi padre para renovar el ala oeste de la casa. Era un mundo de apariencias, de estatus, de símbolos externos de éxito. Un mundo al que yo, supuestamente, no pertenecía. Nadie me preguntó por mi trabajo, por mis proyectos, por mi vida. Para ellos, yo era una nota discordante, una hippie excéntrica que jugaba a ser granjera mientras ellos se dedicaban a cosas importantes. En un momento, mientras mi padre se jactaba de una botella de vino francés carísima que había comprado, sentí una presencia a mi lado. Era Jacinta, la gobernanta que había estado con la familia desde antes de que yo naciera. Con un movimiento casi imperceptible, retiró la copa de vino mediocre que me habían servido y la reemplazó por otra, llenándola con un líquido oscuro y denso de una botella sin etiqueta. De la reserva personal de su abuela, susurró en mi oído. La cosecha del 94. Sé que usted sabe apreciarla. Le dediqué una mirada de gratitud. Jacinta era mi única aliada en esa casa. Ella había visto mi pasión, había escuchado mis sueños cuando nadie más lo hacía. El vino era extraordinario, complejo, lleno de historia. Un lenguaje que solo mi abuela y yo entendíamos. Mientras mi familia hablaba de dinero,
yo saboreaba el verdadero legado, un legado que ellos eran incapaces de comprender. Sostuve la copa entre mis manos, sintiendo el calor del vino y el peso de los recuerdos. Cada sorbo me transportaba a mi infancia, a los veranos pasados corriendo entre las hileras de vides bajo la atenta mirada de mi abuela, Inés de la Torre. Ella no era como el resto de la familia. No le importaban los coches caros ni los vestidos de seda. Su pasión era la tierra, el ciclo de las estaciones, el milagro que transformaba un pequeño fruto en un vino capaz de contar historias. La tierra tiene memoria, el ara, me decía mientras sus manos expertas me enseñaban a podar una cepa. Guarda el sol de los veranos, la lluvia de los inviernos, el sudor de quienes la trabajan. Un buen vino no se fabrica, se escucha. Tienes que aprender a escuchar lo que la tierra te dice. Ella fue la única que vio algo en mí más allá de la hija menor y callada. Vio mi curiosidad, mi paciencia, mi extraña fascinación por la biología de las plantas y la química de la fermentación. Mientras Darío aprendía a jugar al golf y Maite a tocar el piano, yo aprendía sobre el pH del suelo y el impacto de las levaduras autóctonas. Cuando terminé la universidad, con un doble grado en química y biotecnología, todos esperaban que me uniera al negocio familiar. Mi padre me ofreció un puesto en el laboratorio, un papel secundario y controlado. Podrás hacer tus experimentos, me dijo, como si hablara con una niña. Pero yo no quería hacer experimentos en un rincón. Yo tenía una visión. Quería fusionar la tradición que mi abuela me había enseñado con la tecnología más avanzada. Hablé de agricultura sostenible, de biodinámica, de análisis de datos para optimizar las cosechas. Mi padre me escuchó con una paciencia forzada y luego sentenció: tonterías. Llevamos 100 años haciendo vino de la misma manera y nos ha ido bien. No necesitamos tus ideas de laboratorio. Necesitamos a alguien que siga las reglas. Ese fue el día en que supe que no podía quedarme. La brecha entre nosotros era demasiado grande. No era solo una diferencia de opinión sobre viticultura, era una diferencia fundamental en la forma de ver el mundo. Ellos veían el viñedo como una fábrica de dinero y estatus. Yo lo veía como un ecosistema vivo, un legado que debía ser protegido y mejorado, no solo explotado. Así que, con el corazón roto pero con una determinación de acero, hice las maletas. Me mudé a la ribera del Duero, una región vinícola competitiva y exigente. Con el pequeño fideicomiso que mi abuela me había dejado en secreto, compré una parcela de tierra abandonada que nadie quería. Durante 8 años, trabajé desde el amanecer hasta el anochecer. Mientras mi familia creía que jugaba a las granjitas, yo estaba construyendo un imperio en silencio. Fundé mi propia empresa, Terra Viva. Empecé aplicando mis conocimientos para revitalizar mi propio terreno. Luego, ofrecí mis servicios como consultora a otros viñedos. Desarrollé un software propio que, utilizando sensores en el campo y análisis de datos por satélite, podía predecir enfermedades en las vides, optimizar el riego y determinar el momento exacto de la vendimia con una precisión asombrosa. Mi modelo de negocio no era solo producir vino, sino vender la tecnología que permitía a otros producir el mejor vino posible. Decidí conscientemente mantener mi éxito en secreto. No era por falsa modestia. Era una prueba. Quería ver si, algún día, mi familia podría valorarme por quien era, por mi inteligencia y mi trabajo duro, no por el saldo de mi cuenta bancaria. Quería que me vieran a mí, a Elara. Pero cada Navidad, cada reunión familiar, me demostraba lo equivocada que estaba. Solo veían la camioneta vieja y los vaqueros, la fachada que yo misma había elegido, y la usaban para confirmar sus prejuicios. No hacían preguntas. No sentían curiosidad. Simplemente, asumían que había fracasado. Y esa asunción, esa ceguera voluntaria, dolía más que cualquier insulto directo. Cuando los postres fueron servidos, mi padre carraspeó, pidiendo silencio. Dejó su copa sobre la mesa con un gesto solemne y se puso de pie. La luz de la chimenea proyectaba su sombra, agrandada y autoritaria, sobre la pared. Familia, comenzó, con ese tono que usaba para los anuncios importantes. Vuestra madre y yo hemos tomado una decisión trascendental sobre el futuro de nuestro legado.
Darío y Maite se enderezaron, sus rostros iluminados por una mezcla de curiosidad y codicia. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, calculando herencias, imaginando su futuro como los nuevos señores de la torre. Mi tío Mateo se inclinó hacia adelante, con una extraña sonrisa asomando en sus labios. Como sabéis, continuó mi padre, he dedicado toda mi vida a Viñedos de la Torre. He trabajado sin descanso para mantener el prestigio de nuestro nombre. Pero ya no soy joven. El trabajo es cada día más exigente y mis fuerzas flaquean. Hizo una pausa dramática, observando el efecto de sus palabras. Darío, tú estás ocupado con tu brillante carrera en la ciudad. Y Maite, tú tienes tu propia familia y tus responsabilidades. Ninguno de los dos tiene el tiempo ni, seamos sinceros, el interés real en ensuciarse las manos con la tierra. Era una verdad a medias. Nunca les había interesado el trabajo duro, pero sí el estatus y los beneficios que conllevaba. Por eso, dijo mi padre, inflando el pecho, después de muchas consideraciones, hemos decidido vender Viñedos de la Torre. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre la mesa. Se podía oír el crepitar de la leña y el latido de mi propio corazón. ¿Vender? ¿Vender 100 años de historia, el sudor de generaciones, el alma de nuestra familia? Miré a mi madre, pero ella mantenía la vista fija en su plato, su rostro una máscara impenetrable. Darío fue el primero en reaccionar, su voz un susurro incrédulo. ¿Venderlo todo? No a cualquiera, por supuesto, se apresuró a añadir mi padre, saboreando el momento. Hemos recibido una oferta extraordinaria. Una oferta que no podemos rechazar. Una empresa muy seria y respetada en el sector ha valorado nuestro legado en su justo precio. Maite, que había palidecido, recuperó el color de golpe. La palabra, precio, había activado su calculadora interna. ¿De cuánto estamos hablando, papá? Mi padre sonrió, una sonrisa de triunfo. 50 millones de euros. 50 millones. La cifra flotó en el aire, obscena y deslumbrante. Darío soltó una risa nerviosa. Maite se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con lágrimas de pura euforia. 50 millones. No veían la pérdida del legado, solo la ganancia inesperada. No veían los árboles centenarios que serían talados, ni las cepas que mi bisabuelo había plantado. Solo veían coches nuevos, casas más grandes, viajes exóticos. Y en medio de su júbilo, nadie, absolutamente nadie, se giró para mirarme. Nadie se preguntó qué sentía yo, la única que realmente amaba esa tierra. En ese momento, no era más que un mueble en la habitación. La alegría de mis hermanos era un espectáculo grotesco. Se pusieron a hablar en voz alta, haciendo planes, repartiéndose el botín antes incluso de haberlo cobrado. Darío ya estaba hablando de invertir en un fondo de alto riesgo y de comprarse un yate. Maite susurraba con su madre sobre una mansión en la costa y colegios privados para sus hijos. Era como si hubieran ganado la lotería. Fue entonces cuando Darío, en la cima de su arrogancia, se giró hacia mí. Su rostro estaba enrojecido por el vino y la excitación. Me miró con una falsa compasión que era más insultante que el desprecio abierto. Bueno, hermanita, dijo, arrastrando las palabras. Con esto, al menos podrás arreglar tu camioneta. O mejor aún, comprarte una nueva. Para que dejes de parecer una vagabunda. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, pero mantuve la calma. Apreté las manos bajo la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El dolor agudo me ayudó a anclarme, a no explotar. No iba a darles esa satisfacción. Pero el golpe final, la humillación definitiva, vino de mi propio padre. Se acercó a mí, rodeando la mesa, y me puso una mano en el hombro. Su tacto se sentía pesado, condescendiente. No te preocupes, Elara, dijo con la voz impostada de un hombre que se cree magnánimo. Sé que esto es difícil para ti. Sé que no entiendes de negocios. Pero no te vamos a dejar desamparada. Hizo una pausa,
asegurándose de que todos estuvieran escuchando su acto de generosidad. Tus hermanos y yo hemos decidido que, aunque no te corresponde nada de la venta, ya que elegiste tu propio camino y no has contribuido en nada al negocio familiar, te daremos. Rebuscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un talonario. Delante de todos, firmó un cheque con su pluma estilográfica. Te daremos 5.000 euros. Para que puedas empezar de nuevo. Para que tengas algo. Considéralo un regalo de Navidad. Me tendió el cheque. 5.000 euros. Una limosna. Una propina. Un gesto para acallar su conciencia y, al mismo tiempo, para recordarme mi lugar, la fracasada, la pobre, la que necesitaba su caridad para sobrevivir. El papel temblaba ligeramente en su mano. La sala entera me miraba, esperando mi reacción. Esperando, quizás, que rompiera a llorar, que les diera las gracias con humildad. Levanté la vista y miré a mi padre directamente a los ojos. Vi en ellos una mezcla de lástima y alivio. Alivio por haberse deshecho del problema que yo representaba. Y en ese instante, toda la tristeza, toda la frustración acumulada durante 8 años, se evaporó. Fue reemplazada por una claridad fría y afilada como el hielo. Este era el momento. La gota que colmaba el vaso. El punto de no retorno. Ya no había nada que salvar, ninguna aprobación que buscar. El juego había terminado. Y yo estaba a punto de cambiar las reglas. No cogí el cheque. Dejé que se quedara suspendido en el aire entre nosotros, un monumento a su ceguera. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír. Una sonrisa pequeña, tranquila, pero cargada de todo el poder que ellos nunca supieron que tenía. Mi sonrisa pareció descolocarlos. No era la reacción que esperaban. El silencio volvió a la sala, pero esta vez era un silencio expectante, incómodo. La sonrisa de Darío se desvaneció, reemplazada por una expresión de desconcierto. Maite frunció el ceño, como si intentara descifrar un enigma. Con la mayor calma del mundo, aparté la silla y me puse de pie. Mi movimiento fue deliberado, sin prisa. Me sentí extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Es una oferta generosa, papá, dije, y mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor. Realmente generosa. Mi padre, todavía con el cheque en la mano, pareció aliviado. Probablemente pensó que iba a aceptar su caridad. Hacemos lo que podemos por la familia, hija. Por supuesto, asentí. 50 millones de euros es una cifra impresionante. Deben de estar muy seguros del valor de esta propiedad. Paseé la mirada por el salón, por los cuadros, por los rostros de mi familia. Me da curiosidad. ¿Se puede saber quién es el comprador? ¿Quién valora nuestro legado en 50 millones? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. ¿Por qué preguntas? Es una empresa de inversión. Gente seria. Solo curiosidad profesional, respondí, encogiéndome de hombros. En mi pequeño huerto, como dice Maite, también hacemos tratos. Es bueno conocer el mercado. El sarcasmo era tan sutil que casi pasó desapercibido, pero vi un destello de irritación en los ojos de mi hermana. Mi padre, sin embargo, hinchó el pecho, encantado de poder demostrar su conocimiento del mundo de los negocios. Es una de las firmas más importantes del sector agroalimentario en Europa. Se llama Terra Viva. Terra Viva Vintners. Tienen una reputación impecable. Compran solo lo mejor de lo mejor. Que se hayan fijado en nosotros es un honor. Terra Viva. Dejé que el nombre resonara en la sala. Observé sus rostros. Para ellos, era solo un nombre, una entidad corporativa sin rostro que les iba a hacer ricos. Para mí, era mi vida. Mi creación. Mi secreto. La sonrisa en mi rostro se ensanchó. El juego estaba a punto de volverse muy interesante. Justo cuando mi padre terminaba de pronunciar el nombre de mi empresa con tanta reverencia,
la voz agria de mi tío Mateo cortó el aire. Espera, Alejandro. Espera un momento. Se puso de pie de un salto, agitando un pañuelo con nerviosismo. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y triunfo malicioso. No podemos aceptar esa oferta. Sería una locura. Mi padre lo miró, desconcertado. ¿De qué estás hablando, Mateo? Es una oferta fantástica. Llevamos semanas negociándola. Fantástica, pero no la mejor, exclamó mi tío. Se acercó a mi padre, bajando la voz a un susurro conspirador, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. He estado moviendo mis propios hilos. Tengo contactos, ya sabes. Y he estado hablando con un conglomerado internacional. Un pez gordo de verdad. Se llaman Global Lux Wines. El nombre sonaba exactamente a lo que era, una corporación sin alma, conocida en el sector por comprar bodegas históricas, exprimir sus activos y luego venderlas por piezas. Ofrecen 55 millones, Alejandro, anunció Mateo, abriendo los ojos de par en par para dar más énfasis. 5 millones más. Y pagan en efectivo la semana que viene. Sin preguntas, sin complicaciones. La sala estalló en un murmullo excitado. Pude ver los signos de euro brillando en los ojos de Darío y Maite. 55, repitió Darío, levantándose. Papá, eso es mucho dinero. Tenemos que aceptar. Olvida a esos de Terra Viva. Por supuesto que tenemos que aceptar, añadió Maite, acercándose a mi padre y cogiéndole del brazo. Papá, piensa en lo que podríamos hacer con 5 millones más. Es una diferencia enorme. Mi padre parecía abrumado, atrapado entre la lealtad a un trato casi cerrado y la tentación de más dinero. Miró a mi tío, luego a mis hermanos. La codicia en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Vi a mi tío Mateo sonreír para sus adentros. Este era su momento de gloria, su oportunidad de demostrar que él también era un hombre de negocios astuto, capaz de superar a su hermano mayor. Probablemente se llevaría una jugosa comisión por la gestión, una puñalada por la espalda a su propia familia disfrazada de oportunidad de oro. Estaban a punto de vender su alma al diablo por un puñado de billetes. Y yo era la única que podía detenerlos. Dejé que la caótica discusión familiar fluyera durante un minuto más. Escuché sus argumentos codiciosos, sus sueños materialistas construidos sobre la ruina de nuestro legado. Vi cómo mi padre empezaba a ceder, su integridad erosionada por la presión de sus hijos y la promesa de más millones. Entonces, hablé. Mi voz no fue alta, pero cortó la cacofonía como un cuchillo afilado. Lo siento, tío Mateo. Todos se callaron y se giraron para mirarme. La sorpresa en sus rostros era palpable. Era la primera vez que intervenía en una discusión de negocios. El trato con Global Lux Wines no es una opción, continué, con una calma que contrastaba violentamente con la histeria de la sala. Mi tío Mateo soltó una risa amarga y desagradable. ¿Y quién eres tú para decidirlo? ¿La experta en lechugas? Esto es una liga de mayores, Elara. No te metas donde no te llaman. Me meto porque es mi campo, respondí, mirándole fijamente. Y el trato con Global Lux Wines no es una opción porque el acuerdo con Terra Viva ya está cerrado. No hay nada cerrado hasta que yo firme, bramó mi padre, sintiendo que perdía el control. Oh, pero ya está firmado, dije suavemente. Di un paso hacia la mesa y, del bolso de lona que siempre llevaba, saqué una carpeta de cuero grueso. La abrí y deslicé un documento sobre la caoba pulida. Era un preacuerdo de compra, vinculante, firmado electrónicamente hacía 48 horas. Firmaste la carta de intenciones vinculante ayer por la mañana, papá. Legalmente, estás comprometido. Mi padre se quedó boquiabierto, mirando el documento. Pero mi tío no se rindió. Se puede romper. Pagaremos la penalización. Con 5 millones extra, nos lo podemos permitir. No, dije, mi voz ahora con un filo de acero. No se puede romper.
Mateo se hinchó de rabia. ¿Y por qué no? ¿Quién lo va a impedir? Tú. Lo miré. Miré a mi padre, a mis hermanos. A todos los que me habían subestimado, ignorado y humillado durante años. Y entonces, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi mente durante tanto tiempo. Sí. Yo. Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. Soy la única que puede decidirlo. Porque el trato con Terra Viva es definitivo. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos en la madera. Porque yo soy Terra Viva. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por un agujero negro. Era un silencio hecho de incredulidad, de shock, de una comprensión que luchaba por abrirse paso en sus cerebros. Darío me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Maite parpadeaba rápidamente, su boca abierta en una O perfecta. Mi padre había perdido todo el color de la cara. Para rematar el momento, saqué el resto de los documentos de la carpeta. El informe anual de Terra Viva, con sus gráficos de crecimiento exponencial. Un artículo de una prestigiosa revista de negocios con mi foto en la portada, bajo el titular, El Ara de la Torre, la visionaria que está revolucionando la industria del vino. Y por último, el contrato de compraventa final, esperando solo la firma de ratificación. En la línea del comprador, mi nombre y mi firma eran inconfundibles, El Ara de la Torre, fundadora y CEO, Terra Viva Vintners. El castillo de naipes de su arrogancia se derrumbó en un instante. El shock inicial dio paso a una negación frenética. Darío fue el primero en reaccionar, sacando su móvil con manos temblorosas. Es imposible, balbuceó, tecleando furiosamente en la pantalla. Es una broma. Una broma de muy mal gusto, el Ara. Búscalo, le invité, cruzándome de brazos. Busca Terra Viva. Busca a su fundadora. Maite seguía pálida como un fantasma. Pero, tú cultivas verduras, el Ara. Vives en una casita en el campo. Vivo en una casita en el campo que está en el centro de un complejo de investigación y desarrollo de 50 hectáreas, corregí. Y no cultivo verduras. Desarrollo tecnología agrícola de vanguardia. Y sí, también produzco algo de vino. Mi padre, finalmente, encontró su voz. Era un susurro ronco. No puede ser. Los abogados, las reuniones. Hablé con un tal señor Morales, el director de adquisiciones. Javier Morales, asentí. Mi director de adquisiciones. Un hombre muy competente. Reporta directamente a mí. Justo en ese preciso instante, como si estuviera orquestado por un guionista de Hollywood, mi teléfono empezó a sonar. El nombre que brillaba en la pantalla era Isandro Vega. El crítico de vinos más influyente de España. Un hombre cuya opinión podía hundir o encumbrar una bodega. Y, casualmente, uno de mis mentores y buenos amigos. Descolgué y puse el altavoz. El Ara, querida. Isandro al habla. Su voz era un trueno de entusiasmo y alegría. No me lo puedo creer. La noticia está empezando a correr como la pólvora en los círculos internos. Felicidades por adquirir la joya de la corona, los viñedos de la torre. Tu imperio ahora es imparable. Pude ver cómo mis familiares se quedaban petrificados, escuchando aquella voz famosa que solo conocían por la televisión y las revistas. Gracias, Isandro, dije, tratando de sonar casual. Aún estamos ultimando los detalles. Detalles. El golpe maestro del año. He estado haciendo unos cálculos rápidos, niña, continuó, su voz resonando en el silencio sepulcral del salón. Con esta adquisición, tu cartera de activos supera los 300 millones de euros. Fácilmente. La prensa especializada se va a volver loca. Vas a ser la portada de todo. La reina Midas del vino. 300 millones. La cifra cayó sobre ellos como una losa de granito.
Vi a mi padre tropezar hacia atrás y dejarse caer pesadamente en su silla. Maite se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Darío miraba la pantalla de su teléfono, su rostro una máscara de horror y comprensión. Había encontrado la verdad. Bueno, Isandro, te dejo, que estoy en medio de una cena familiar, dije. Claro, claro. Celebra. Te lo mereces más que nadie. Ya hablaremos. Bravo, Elara, bravo. Colgué. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Era el silencio de un mundo que se ha puesto del revés. El poder, de forma absoluta e innegable, acababa de cambiar de manos. Después de la llamada de Isandro, ya no había lugar para la duda. La realidad los había golpeado con la fuerza de un huracán. Ahora me miraban de otra manera. Ya no veían a la hippie fracasada. Veían a una extraña, a una potencia, a alguien que no conocían en absoluto. Darío fue el primero en hablar, su voz apenas un hilo. ¿La marca de lujo para la que trabajó? LVM. Lo miré, arqueando una ceja. Sí. ¿Qué pasa con ella? Anunciaron una nueva iniciativa de sostenibilidad, una colaboración con una empresa tecnológica agrícola para hacer sus viñedos de champán más ecológicos. Su voz se apagó mientras la horrible comprensión amanecía en su rostro. Terminé la frase por él, mi voz tranquila y cortante. Una empresa llamada Terra Viva. Sí. Firmamos el contrato el mes pasado. Un contrato de 100 millones de euros a lo largo de 5 años. Hice una pausa. Y la semana pasada, uno de los fondos de inversión de los que soy socia mayoritaria adquirió una participación significativa en el grupo de tu empleador. Así que, en cierto modo, conozco a tu jefe. De hecho, su bonus de este año depende de mi aprobación en la próxima junta de accionistas. El rostro de Darío se descompuso. Su carrera, su estatus, todo aquello de lo que se había jactado, estaba indirectamente en mis manos. Luego, me giré hacia Maite. Ella retrocedió instintivamente. Y Maite, dije, mi tono ahora más suave, pero no menos letal. Espero que el negocio de importación de tu marido se recupere pronto. Sé que ha tenido problemas de liquidez. Ella me miró, aterrorizada. ¿Cómo sabes eso? Porque su principal línea de crédito es con el Banco Mercantil del Norte, expliqué pacientemente, como a una niña. El mismo banco donde Terra Viva tiene depositados la mayor parte de sus activos líquidos. Una suma bastante considerable. Nuestro gestor de cuentas me mencionó la delicada situación de tu marido. Me sugirió que, como gesto de buena voluntad, podríamos garantizar su préstamo. Hice una pausa, dejando que las implicaciones calaran hondo. Sería una verdadera pena que tuviéramos que mover nuestro capital a otro banco que nos ofrezca mejores condiciones. Una pena para tu marido, quiero decir. El mundo de Maite, construido sobre el dinero de su esposo, se tambaleó hasta los cimientos. Su seguridad financiera, su casa, sus viajes, todo dependía de la buena voluntad del banco que yo, su hermana pequeña e insignificante, controlaba indirectamente. Se hizo evidente la ironía más cruel de todas. Mientras ellos se burlaban de mi supuesta pobreza, sus propias vidas de éxito y lujo estaban, sin que lo supieran, entrelazadas y sostenidas por el imperio invisible que yo había construido. No eran los amos de su universo. Eran simples planetas orbitando alrededor de un sol que ni siquiera sabían que existía. El silencio se rompió con un sollozo ahogado. Era Maite. Las lágrimas corrían por su rostro maquillado, dejando surcos negros. Darío estaba pálido, mirando al vacío. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. Mi tío Mateo parecía haberse encogido, tratando de desaparecer. Fue Darío quien, tras lo que pareció una eternidad, se atrevió a hablar. Se levantó, se acercó a mí con torpeza, su arrogancia reemplazada por una desesperada humildad. Elara, hermana, comenzó, su voz temblorosa. Yo, no lo sabía. Lo siento. De verdad.
Lo que dije, fui un idiota. Maite se unió a él. Todos lo hemos sido. Elara, por favor. ¿Hay un lugar para nosotros? En tu empresa, quiero decir. Podríamos ayudar. Podríamos aprender. Era patético. Y predecible. Ahora que el poder y el dinero estaban de mi lado, de repente querían ser parte de mi vida, de mi éxito. Los miré a los dos, sus rostros llenos de una esperanza lastimosa. ¿Un lugar?, repetí, mi voz fría. ¿Queréis trabajar para Terra Viva? Ambos asintieron vigorosamente. Hay una posibilidad, admití. Siempre estamos buscando gente. Pero no en la junta directiva. No en marketing. No en gestión. Los miré directamente a los ojos, uno después del otro. Darío, podrías empezar en el almacén, preparando pedidos. El trabajo es duro y el sueldo es el mínimo. Maite, podrías unirte al equipo de campo durante la poda. El invierno es frío y las manos se llenan de cortes. Hice una pausa. El respeto y el conocimiento no se heredan, se ganan. Empiecen desde abajo, como yo lo hice. Demuéstrenme su valor. Demuéstrenme que les interesa la tierra, no solo el dinero. Si lo hacen, si trabajan duro y aprenden, entonces, y solo entonces, hablaremos de oportunidades de ascenso. La oferta quedó flotando en el aire. No era un castigo, sino una oportunidad. La única oportunidad real que tendrían de redimirse. La elección era suya. No esperé su respuesta. Me giré hacia mi padre. Saqué mi propia pluma, una sencilla pero elegante pluma de titanio, y firmé el contrato de compraventa. Luego, saqué mi talonario, uno con el logo de Terra Viva, y extendí un cheque. 50 millones de euros, papá, dije, dejándolo sobre la mesa, justo al lado del cheque de 5.000 euros que él me había ofrecido. Para que tú y mamá tengáis la jubilación que queréis. Un trato es un trato. Sin decir una palabra más, recogí mi bolso, mi carpeta y me dirigí a la puerta. Jacinta estaba allí, esperándome. Tenía los ojos húmedos, pero en su rostro había una sonrisa de orgullo inmenso. Me guiñó un ojo. Le devolví el gesto. Salí a la noche fría. El aire helado me llenó los pulmones, limpiando el ambiente viciado de la casa. No sentía euforia, ni rencor. Solo una profunda y tranquila sensación de cierre. La relación con mi familia, tal como la conocía, había muerto esa noche. Quizás, de sus cenizas, algo nuevo y más honesto podría nacer. O quizás no. Ya no dependía de mí. La última escena de esa noche, la que se quedaría conmigo para siempre, fue la de mí misma, al amanecer, caminando sola por las hileras de vides de viñedos de la torre. La escarcha cubría la tierra dormida. El sol teñía el cielo de rosa y oro. La tierra ahora era mía. Mi abuela siempre decía que el verdadero valor de la tierra no está en lo que vendes, sino en lo que cultivas. Durante años, mi familia solo vio el precio. Hoy, por fin, empiezan a entender el valor. O al menos, el coste de no haberlo entendido a tiempo.